días, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a esta escuela bíblica dominical. Ahora en el mes de febrero, el domingo 13, damos gracias al Señor. Estaremos compartiendo con ustedes una enseñanza de la palabra del Señor allí en Deuteronomio, capítulos 27 y 28. Recordando que hemos tenido la continuidad de lo que hemos venido estudiando. Yo le invito, hermano, a tener un tiempo realmente, esta es una lección muy interesante, muy importante. Les recuerdo que compartimos en pantalla todo lo que vamos a tratar para que usted también participe en la lectura de la lección. Es importante que usted también vaya leyendo y vayamos participando de todo esto. Damos gracias al Señor por esta instancia, porque realmente nos permite seguir, continuar aprendiendo acerca de las cosas del Señor. Esta es una lección bastante interesante para nosotros como pueblo de Dios. Así que yo le invito a tener un tiempo de oración y luego iniciamos, ¿no es cierto? Voy a compartir pantalla. Les recuerdo que las versiones bíblicas que allí usamos son la versión Palabra de Dios para Todo, que es una versión moderna, y también la versión Reina Valera en algunos otros pasajes. Así que, hermano, que el Señor sea de bendición esta escuela bíblica dominical. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Vamos a dar inicio, Señor, a esta escuela bíblica dominical. Te ruego una bendición muy especial por cada uno de tus hijos que hoy día se ha conectado, Señor, y aquellos que se conectarán en otra oportunidad. Bendice sus vidas. Esta lección sea realmente de bendición para cada familia, para cada hogar, donde realmente tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a compartir pantalla entonces, hermano. Lección 54, consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Ese es el título de esta lección, hermanos. Y el objetivo es conocer y aplicar a mi vida personal la enseñanza de esta lección. Para tal efecto vamos a estar compartiendo Deuteronomio, capítulos 27 y 28. Entonces llegó a su final el dictado de las leyes y comienza una nueva sección. Este pasaje junto con Deuteronomio 11, del 26 a 32, que lo leemos a continuación, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá, frente al Gilgal, junto al encinar de Moré, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis, y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Bueno, esta es una palabra, ¿no es cierto?, en versión Reina Valera. Esto enmarca las leyes de los capítulos 12 al 26 de Deuteronomio. En la antigüedad, los pactos incluían bendiciones, consecuencia de producir, ¿no es cierto?, de cumplir las cláusulas del pacto. Y las maldiciones, consecuencias de no respetar lo estipulado en el pacto. O sea, eso era en la antigüedad. Los pactos incluían estas dos situaciones, la bendición y la maldición. En el capítulo 27, que es el que vamos a ver hoy día, describe una ceremonia y las maldiciones para quienes violan la ley. Y el capítulo 28 detalla de las bendiciones y las maldiciones. Vamos a estar leyendo en la palabra esta situación y vamos a estar, ¿no es cierto?, complementando con lo que nosotros hemos extraído para
aclarar algunos aspectos. ¿Cuáles son unas verdades prácticas con respecto a esto que vamos a estar tratando hoy día? Deuteronomio es un libro de las leyes de Jehová. Eso nos tiene que quedar claro. Las leyes son prácticas y dadas como una guía para la vida diaria. Hay lecciones muy prácticas para la vida del individuo y de la iglesia. Para crecer en nuestra relación con Dios, el estudio de la palabra divina es esencial. No cabe la menor duda, hermano. Siempre nosotros hemos insistido, por eso que tenemos la escuela bíblica dominical, que el estudio de la palabra divina es esencial para el crecimiento espiritual. Debemos alabar a Dios por las escrituras, la palabra escrita. Gloria al Señor, porque nosotros tenemos esta oportunidad, esta posibilidad de tener esta palabra escrita en distintos medios, distintas formas, ya sea, ¿no es cierto?, a través de los libros, a través de los medios, de los medios tecnológicos, hermanos, pero la palabra de Dios se difunde grandemente. En los días de Moisés, el escribir la palabra divina en piedra fue un medio de mostrar reverencia a los mandamientos. Aún más fue un medio educativo para recordar la palabra. Hoy día usamos diferentes métodos, pero debemos recordar y estudiar la palabra. Para quienes lo necesitan, hay Biblias grabadas. Para los que prefieren la computación, hay discos de toda la Biblia. Y hoy día tenemos de todos los medios, tenemos la Biblia Braille para aquellas personas que tienen discapacidad visual, tenemos Biblia, ¿no es cierto?, para aquellos que tienen problemas, ¿no es cierto?, de sordera, etcétera. Tenemos una cantidad enorme para todo nivel, ¿no es cierto?, para los discapacitados también existen la palabra del Señor. Dios no nos da nueva luz en cuanto a la Biblia a menos que obedezcamos lo que ya tenemos. Veamos qué dice Deuteronomio 27 del 1 al 14. Moisés, en compañía de los ancianos líderes de Israel, dio estas órdenes al pueblo. Obedece todas las instrucciones que hoy te doy. Tan pronto como cruces el río Jordán hacia la tierra que el Señor tu Dios te da. Deberás levantar grandes piedras, las cubrirás con cal y escribirás en ella todas las palabras de esta ley. De esta forma podrás entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Una tierra que rebosa de leche y miel, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. Cuando hayas cruzado el río Jordán, deberás levantar esas piedras así como te ordenó hoy. En el monte Ebal, y las cubrirás con cal. Allí construirás un altar para el Señor tu Dios, un altar de piedra sobre el cual no hayas usado ninguna herramienta de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios con piedras enteras y ofrecerás ofrendas que deben quemarse completamente sobre ese altar para el Señor tu Dios. Deberás celebrar ahí y comer sacrificios para festejar, regocijándote ante el Señor tu Dios. Deberás escribir en la piedra todas las palabras de esta ley, de una manera muy clara y de fácil lectura. Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo el pueblo de Israel: guarda silencio y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece la voz del Señor tu Dios y cumple todos sus mandamientos y normas que te mando hoy. Ese día Moisés también le dio estas órdenes al pueblo. Las siguientes tribus se ubicarán en el monte de Gerizim para bendecir al pueblo cuando crucen el Jordán: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Y estas tribus se ubicarán en el monte Ebal para anunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Los levitas les dieron a los israelitas en voz alta. Hasta aquí llega, ¿no es cierto?, el versículo de Deuteronomio 27 del 1 al 14, la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor ordenó específicamente que se
edificaran un altar sin labrar ni dar forma a las piedras para que el pueblo no adorara el altar si fuera un ídolo. Además, usar el cincel para cortar las piedras será profanarlo. En Éxodo 20, versículo 24 al 25, la palabra del Señor dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzar herramientas sobre él, lo profanarás. También, como en esa época los israelitas todavía no estaban capacitados para trabajar con hierro, la utilización de herramientas de hierro significaría que necesitarían la cooperación y la experiencia de otras naciones. Moisés estaba repasando la ley con la nueva generación de israelitas. Cuando decimos creer en Dios, también decimos seguir sus caminos. Nuestras acciones demuestran lo que realmente creemos. ¿Es evidente para los demás que tú pertenezcas a la familia de Dios? En Deuteronomio 27, del 15 al 26, siguiendo la lección, dice la palabra: maldito sea el que haga una imagen o un ídolo de metal, algo que es detestable al Señor. El trabajo de las manos de un artesano que lo prepara en secreto para adorar. Luego, todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito el que deshonre a su papá o a su mamá. Luego, todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que mueve límites de la propiedad de sus vecinos para robarlo. Luego, todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea al que desvía un ciego del camino. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que mete una injusticia contra un inmigrante, un huérfano o una viuda. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que tenga relaciones sexuales con la esposa de su papá, porque lo habrá deshonrado. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su hermana o hermanastra. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que mate a alguien secretamente. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que acepte dinero para matar a una persona inocente. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Los levitas dirán: maldito sea el que no ponga en práctica o desobedezca las palabras de esta ley. Luego todo el pueblo dirá: así sea. Amén. Hasta ahí llega, ¿no es cierto?, este capítulo 27, el versículo 26. Estas maldiciones eran una serie de juramentos que los sacerdotes proclamaban y el pueblo afirmaba. Prometía mantenerse alejado de las malas acciones. Al decir amén, que significa así sea, el pueblo se responsabilizaba de sus actos. Cuando leemos una lista de maldiciones como esta, podríamos pensar que Dios tiene mal carácter y que está listo para aplastar a cualquiera que se porte mal. Sin embargo, no debemos ver estas restricciones como amenazas, sino como advertencias bondadosas acerca de la dura verdad de la vida. De la misma manera que advertimos a los niños que no se acerquen al fuego o que tengan cuidado en las calles al cruzarlas, Dios advierte que nos alejemos de actos peligrosos. La ley natural de su universo nos indica que hacer algo malo en contra de alguien o de Dios acarrea consecuencias trágicas. Sin embargo, Dios es lo suficientemente misericordioso para decirnos esta verdad claramente.
Motivados por el amor y no por la ira, sus fuertes palabras nos ayudan a evitar las consecuencias graves que resultan de rechazar a Dios o hacer mal a otros. Ahora bien, Dios no solamente advierte acerca de las maldiciones y sus consecuencias, sino que inmediatamente después proclama las alternativas, las grandes bendiciones durante nuestra vida, de que nos experimentemos estas bendiciones durante nuestra vida terrenal. Quienes obedezcan a Dios experimentarán la plenitud de su bendición cuando Él establezca los cielos y las tierras nuevas. Capítulo 28, hasta ahí llega el capítulo 27 en esta reflexión que hemos hecho en este momento. Capítulo 28. En el capítulo 28, hermano, el centro de la atención se traslada de una enumeración de pecados que acarrean maldiciones a la descripción de las maldiciones precedidas. Por una breve lista de bendiciones, las bendiciones son las contracaras de las maldiciones. La expresión del texto dedicado a la maldición es un indicador de cómo será el futuro de Israel. Número 1. Las bendiciones del pacto. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Después de haber establecido el pacto con la nueva generación de israelitas, quienes estaban acampados, en el valle de Moab, Moisés terminó su discurso con una proclamación de las bendiciones y maldiciones del pacto. La lista que aparece en Deuteronomio 27, del 15 al 26, recién lo leímos, es una serie de maldiciones que vendrían sobre las personas que violaban el pacto. La lista de bendiciones y maldiciones que aparecen en este capítulo presenta con más detalle el resultado de la obediencia y la consecuencia de la violación del pacto. El resultado de la obediencia. Leemos en Deuteronomio 28, 1 y 2. Si obedeces completamente la voz del Señor, tu Dios, al seguir firmemente todos sus mandamientos que te mandó hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. La redención de Israel de Egipto y la elección de la nación para ser pueblo especial de Dios demandaban adherencia a la voluntad de Dios y a la manera de vida que Jehová describe en las leyes y decretos que él había dado a Israel. El Señor promete bendecir a Israel, pero esta bendición demandaba la obediencia del pueblo. Si Israel escucha diligentemente la voz de Jehová y si pone por obra todos sus mandamientos, Jehová promete enaltecer la nación sobre todas las naciones de la tierra. Qué interesante, hermano. Las bendiciones específicas. En Deuteronomio 28, del 3 al 6, dice la palabra del Señor. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos, serás bendito en todo tiempo y en toda actividad. Las bendiciones del pacto pueden ser divididas en 3 grupos. Número 1, bendición de la tierra y personas. Número 2, victoria contra los enemigos. Y número 3, y la exaltación de Israel sobre sus enemigos. Las bendiciones mencionadas en los versículos 3 al 6 reflejan la situación económica del pueblo, por cuanto la base de la economía de Israel era la agricultura. Las bendiciones son presentadas en forma de la abundancia de la cosecha y del rebaño. Si Israel obedece las leyes de Jehová, el pueblo será bendecido en la ciudad y en el campo. Por su obediencia a la palabra de Dios, Israel iba a experimentar la fertilidad de los hombres y mujeres, de la tierra y de los animales. La abundancia del campo se traduce en la abundancia de la canasta.
y en la abundancia de la comida. A la abundancia del campo será añadida la bendición de protección y seguridad de la comunidad. Promesas del Señor. Deuteronomio 28, del 7 al 14. El Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero huirán de ti en 7 direcciones diferentes. El Señor te bendecirá con graneros llenos y bendecirá todo lo que hagas. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y vives como Él quiere que vivas, el Señor te convertirá en su pueblo santo, como te lo prometió. Entonces todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector, y te tendrán miedo. El Señor te hará extremadamente próspero y te dará muchos hijos. Tus animales tendrán muchas crías y tú tendrás muchas cosechas en la tierra que el Señor te prometió a tus antepasados que te daría. El Señor te abrirá sus riquezas y el cielo para enviarle lluvia a tu tierra en el momento preciso. Y bendecirá todo lo que hagas. Tendrás dinero para prestarle a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. El Señor te hará ir a la cabeza y no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Serás bendito si sigues sin apartarte de ninguna de las palabras que te ordeno, si vas tras otros dioses para servirles. Perdón, ni vas detrás de otros dioses para servirles. Versión Palabra de Dios para Todos. Esta acción elabora con más detalle las 10 promesas de bendición. Las promesas de protección y seguridad vendrán de 3 maneras. Primeramente, en la victoria de Israel sobre sus enemigos. Jehová prometió que los enemigos de Israel serían derrotados. El uso del número 7 es simbólico. Esto significaba que la derrota de los enemigos sería completa. Segundo, la protección de Israel vendría en forma de poder económico. Tú darás prestado a muchas naciones, le dijo, pero tú no pedirás prestado. Tercero, la seguridad de la nación vendría en forma de la exaltación de Israel sobre las naciones. Israel será cabeza, no cola. La bendición del campo vendría en la abundancia de los graneros, en la fertilidad del campo, de los animales y en la concepción de hijos por las mujeres israelitas, y en la certeza de abundantes lluvias para regar el suelo. ¡Qué manera de bendecirle! La bendición más especial del pacto sería la posición de honor que Israel gozaría entre las naciones, por ser obediente a las leyes y a los mandatos del pacto. Israel sería establecido como un pueblo santo, un pueblo que pertenecía a Jehová. Además, por causa de su relación especial con Jehová, las demás naciones reconocerían que Israel era un pueblo especial y lo mirarían con respeto y temor. Para alcanzar esta posición exaltada entre las naciones y para recibir la bendición de la fertilidad de la tierra, de los animales y del pueblo, Israel no podía desviarse del camino que Dios había preparado. La conclusión de esta sección es clara y específica. Israel no podía apartarse de las palabras que Jehová había ordenado por medio de Moisés. Además, no podía adorar a los dioses cananeos, ni procurar su protección, ni la fertilidad de la tierra y de los animales en los dioses de piedra y madera. Dioses que no tenían el poder para hacer lo que Jehová había prometido hacer para Israel. Los cananeos tenían que depender de Baal
y Acera, y otros dioses de la fertilidad para recibir la lluvia y la abundancia de la tierra. Pero Israel no necesitaba usar ritos supersticiosos para sobrevivir en la tierra. Jehová, el Dios de Israel y el creador de los cielos y de la tierra, era soberano sobre las fuerzas de la naturaleza. De su tesoro, Jehová podía dar a Israel todo lo que la nación necesitaba para vivir una vida feliz y próspera en la tierra que él les iba a dar. Qué maravilloso, hermano, todo esto que mencionamos acá. Solamente el pueblo de Israel, ¿qué es lo que tenía que hacer? Obedecer, obediencia. ¿Y qué es lo que pasa si desobedecía? Vamos a ver lo que viene a continuación. Las maldiciones de la desobediencia. Deuteronomio 28 del 15 al 68. La revocación de las bendiciones. Deuteronomio 28 del 15 al 19. Pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. La advertencia que le hace el Señor aquí, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Serán malditos en la ciudad y serán malditos en el campo. Tu canasta y tu tazón de amasar serán malditos. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Los terneros de tus manadas y los corderos de tu rebaño serán malditos. Tú serás maldito en todo tiempo y toda actividad. Es una advertencia que le hace el Señor al pueblo. La maldición del pacto vendría sobre Israel por causa de su desobediencia. El texto declara que por cuanto Israel no escuchó la voz de Jehová y no puso en práctica sus mandamientos y sus estatutos, la maldición del pacto sería invocada sobre el pueblo rebelde. La desobediencia llevaría al pueblo a abandonar a Jehová para seguir a otros dioses. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? Veamos en Deuteronomio 28, 20 al 68. Esta sesión desarrolla la maldición del pacto con más detalle. La lista de maldiciones más detallada que la lista de bendiciones. Esta descripción detalla de las maldiciones sigue los tratados políticos del Antiguo Oriente, los cuales generalmente incluían más maldiciones que bendiciones. Esta lista tendría reflejo la severa penalidad de las violaciones del pacto trae sobre la nación. Pero todas las maldiciones tienen un solo propósito, es llevar a Israel a arrepentimiento y motivar a la nación a volver a Jehová. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos por separado y el texto bíblico que le acompaña para que entendamos perfectamente. La primera es la plaga, la letra A, la plaga. Deuteronomio 28, 20, 22. Dice la palabra, el Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvides al Señor. El Señor te mandará una enfermedad terrible hasta que te termines de la tierra que vas a ocupar. El Señor te castigará con calor y falta de lluvia, con vientos cálidos y moho, y con una enfermedad que te causará fiebre, sudor y pérdida extrema de peso. Todas esas cosas te pasarán hasta que estés destruido. Letra B, sequía. Deuteronomio 28, 23, 24. El cielo sobre tu cabeza será como el bronce y la tierra bajo tu pie será dura como el hierro por la sequía. El Señor hará que la lluvia para tu tierra sea arena y polvo, los cuales caerán sobre ti desde el cielo hasta destruirte. Derrota en la batalla. Deuteronomio 28, 25 al 26. El Señor permitirá que seas derrotado por tus enemigos. Saldrás en contra de ellos en una dirección,
pero huirás de ellos en 7 direcciones. Toda la gente en la tierra sentirá temor al ver todo el mal que te suceda. Tu cadáver se convertirá en comida para toda ave en el cielo y todo animal en la tierra, y no habrá nadie que los ahuyente. Enfermedades y opresión. Deuteronomio 28, 27, 35. El Señor te castigará con llagas como a los egipcios, tumores, sarna y tiña, enfermedades de las que no podrás sanar. El Señor te castigará volviéndote loco, ciego y confuso. Andarás a tientas de día como un ciego en la oscuridad y fracasarás en todo lo que hagas. Serás oprimido y robado constantemente y no habrá nadie que te salve. Te comprometerás con una mujer, pero otro hombre la violará. Construirás una casa nueva, pero no vivirás en ella. Plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus frutos. Tu buey será sacrificado ante tus ojos, pero no comerás nada de él. Tu burro será robado en frente tuyo y no te será devuelto. Tu ganado será entregado a tus enemigos y no habrá nadie que te salve. Tus hijos e hijas serán entregados a otras naciones y tus ojos se cansarán de buscarlos constantemente, pero no podrás hacer nada. Una nación que no conoce se comerá tus cosechas y todo aquello por lo que has trabajado tan duro. Serás maltratado y abusado continuamente. Las cosas que verás te volverán loco. El Señor te castigará con llagas dolorosas en la rodilla, en las piernas, desde la planta del pie hasta la cabeza, y no podrás ser curado. Qué terrible, hermano, aleluya. Exilio. Deuteronomio 28, del 36 al 37. El Señor obligará a ti y a tu rey a ir a una nación que tú ni tus antepasados conocen. Allí servirás a otros dioses, hechos de madera y piedra. La gente sentirá terror de ver todo el mal que sufrirás y se burlarán de ti en el pueblo donde el Señor te llevará. Ruina económica. Deuteronomio 28, 38 al 42. Plantarás muchas semillas en la tierra, pero tu cosecha será pequeña porque las langostas se la comerán. Plantarás viñedos y trabajarás duro en ellos, pero no beberás vino ni cosecharás uvas de ellos, porque los gusanos se las comerán. Tendrás olivo en todo tu territorio, pero no te untarás en aceite porque tus olivos se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no se quedarán contigo porque serán capturados y llevados lejos. Las langostas se comerán todas tus cosechas. Humillación. Deuteronomio 28, 43, 44. El inmigrante que vive entre ustedes ganará más poder mientras ustedes lo irán perdiendo. Él te prestará, pero tú no serás capaz de prestarle. Él irá a la cabeza y tú al final. La razón para las maldiciones. Deuteronomio 28, 45, 46. Sucederán todas estas maldiciones y continuarán persiguiéndote y apoderándose de ti hasta que seas destruido, porque no obedeciste la voz del Señor tu Dios, ni cumpliste sus mandamientos y leyes. Estas maldiciones serán una demostración contra ti y tus descendientes de que Dios te ha juzgado. La llegada del enemigo. Deuteronomio 28, del 47 al 52. Todo es porque no quisiste adorar al Señor tu Dios con alegría y sinceridad, a pesar de tener todo en abundancia. Por eso servirás a tus enemigos que el Señor enviará en tu contra, teniendo hambre, sed, desnudez y carencia de todo. Él pondrá un gran peso sobre ti hasta que te hayas arruinado. El Señor enviará contra ti una nación lejana, del final de la tierra. Como el águila viene rápidamente del cielo, no conocerás el idioma de aquella nación. Será una nación cruel,
que no respetará a los ancianos ni tendrá piedad de los jóvenes. Se comerán las crías de tu ganado y las cosechas de tu tierra hasta que esté destruido. No te dejará grano, vino nuevo, aceite, ternero o cordero, hasta que estés destruido. Esa nación te sitiará y atacará todos tus pueblos hasta que tus altas y fuertes murallas, en las que tanto confías, sean destruidas en toda tu tierra. Esa nación te sitiará y atacará todos tus pueblos en toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Los horrores de la serie. Versos 53 al 57. El enemigo te sitiará y te hará sufrir. No tendrás de qué alimentarte, y entonces te comerás a tus propios hijos, los cadáveres de los mismos hijos que el Señor tu Dios te ha dado. Aún el hombre más tierno y amable entre ustedes se volverá cruel. Mirará con malos ojos a sus hermanos, a la esposa que ama y al último de los hijos que le queden. No le quedará nada para alimentarse, así que se comerá a sus propios hijos. Para colmo, no compartirá la carne con nadie, y aún con los de su propia familia. Tal será el sufrimiento que el enemigo producirá en ti durante el sitio de todas tus ciudades. Aún la mujer más delicada y amable entre ustedes se volverá cruel, aunque sea una mujer que ni siquiera pise el suelo de la delicada que es. Se volverá cruel con su amado esposo, con su hijo y con su hija. Se esconderá para dar a luz a su hijo y luego se comerá al bebé junto con la placenta. Todo esto te sucederá cuando tus enemigos te sitien y te hagan sufrir en todas tus ciudades. La ruina de la nación. 58 al 68. Tienes que tener cuidado de obedecer todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Respeta el nombre glorioso y temible del Señor tu Dios. Si no, el Señor enviará castigo terrible sobre ti y tus descendientes. Castigos severos y duraderos. Enfermedades dolorosas y duraderas. Te mandará todas las enfermedades que mandó contra Egipto, las que te asustaron tanto. Esas las sufrirás tú. Además, el Señor te enviará cada enfermedad y problema que no está escrito en este libro, de esta ley, hasta destruirte. A pesar de ser tan numerosos como las estrellas del cielo, solo quedarán algunos de ustedes por no haber obedecido la voz del Señor tu Dios. Así como el Señor te ha propuesto prosperarte y multiplicarte, así el Señor se propondrá arruinarte y destruirte y será echado de la tierra que vas a ocupar. El Señor te esparcirá por todas las naciones de la tierra, de un extremo a otro, y allí servirás a otros dioses extraños, de madera y piedra, que ni tú ni tus antepasados han conocido antes. Entre esas naciones no tendrás paz, ni habrá lugar para que descanses la planta de tus pies. Allí el Señor te dará una mente preocupada, ojos débiles y garganta seca. Tu vida siempre correrá peligro y estarás asustado día y noche. Si no sabrás ni siquiera seguirás con vida. Será tanto el miedo que tendrás y las cosas que verás que dirás por la mañana. Si ya atardeciera, y en la tarde dirás, si ya amaneciera, el Señor te enviará de vuelta a Egipto en barco, por el camino que te dije que no volverías a ver de nuevo. Allí ustedes tratarán de venderse a sus enemigos como esclavos, pero no habrá quien los compre. Ay, hermano, qué tremendo. Qué tremendo, ¿no es cierto?, lo que le espera a la desobediencia. Recordemos, ¿no es cierto?, los primeros eran las bendiciones por la obediencia, y ahora vemos qué es lo que pasa si desobedecían. Conclusiones. Si Israel no ponía por obra las leyes de Jehová y no adoraba su nombre,
La maldición del pacto sería invocado contra Israel y vendrían sobre ellos todas las enfermedades y plagas que Dios había enviado sobre Egipto durante la confrontación entre Moisés y Faraón. Las plagas y las enfermedades servirían para reducir el número de israelitas. Los que eran tan numerosos como las estrellas del cielo serían pocos en número. El Dios que se deleitó en dar la tierra de Canaán a Israel era el mismo Dios que iba a arrancar a Israel de la tierra que la nación había recibido como su herencia eterna. En vez de vivir tranquilamente en la tierra, el pueblo sería esparcido entre las naciones. En vez de servir a Jehová en la tierra prometida, iban a servir a dioses ajenos, quienes no tenían ninguna relación con Israel. En vez de encontrar descanso en la tierra y sus herencias, vivirían sin tranquilidad, pero con temores y tensión y en constante incertidumbre en una tierra extraña. El castigo de Jehová era una revocación de la posición de nación santa y pueblo especial y de su historia. Los antepasados de los israelitas habían salido de Mesopotamia para servir a Jehová y escapar de los dioses de piedra y de madera. Por su desobediencia, Israel regresa a Mesopotamia para allí adorar a los dioses que sus antepasados habían abandonado. Israel había salido de la casa de esclavitud de Egipto para servir a Jehová. Jehová había prometido que Israel nunca más regresaría a Egipto. Pero, por causa de su desobediencia, Jehová hará regresar a Israel a Egipto en navíos como esclavos. Esta referencia a navíos posiblemente era una referencia a los navíos. Esta referencia a navíos posiblemente era una referencia a los navíos de esclavos usados principalmente por los fenicios. Regresar a Egipto era la culminación de la maldición del pacto, porque simbólicamente el regreso de Israel a Egipto era la nulidad de su historia y la revocación del pacto. Durante su residencia en Egipto, los israelitas servirían como esclavos. Ahora, ni aún los egipcios deseaban usar a los israelitas como esclavos. La conclusión de la proclamación de las maldiciones del pacto sobre Israel, enseñados cosas importantes. Primera, Dios quiere enseñar a Israel la consecuencia de la obediencia. La desobediencia y la apostasía traerían graves consecuencias que iban a afectar a cada israelita por muchos años. Segunda, Israel tenía que escoger entre la bendición de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. La decisión que Israel tenía que tomar era de suprema importancia para la nueva generación de israelitas que se preparaban para entrar en la tierra prometida y para sus hijos. La decisión era entre vida y muerte, bien o mal, maldición o bendición. Israel tomó su decisión. Pero la historia de la nación que empezó después de la muerte de Josué y terminó en los días del profeta Jeremías, enseña que la decisión de Israel no fue muy sabia. Hasta aquí llega esta lección, hermanos, de la capítulo 27 y 28, ¿no es cierto?, que tenía consecuencias de la obediencia y la desobediencia de Israel. Voy a dejar de compartir. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos. Aleluya. Dios nos ayude. La misericordia de Dios sea con nosotros. Damos gracias al Señor, hermanos, que, aleluya, que nosotros, hermanos, podemos, estas enseñanzas nos sirvan a nosotros para entender el significado de la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos de obedecerla. Y la desobediencia a la palabra trae consecuencias. Quizás no todo esto que nos dice con respecto a lo que sucedió con Israel, pero sí hay otras consecuencias que son terribles para cada uno de los que desobedecen la palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta lección. Gracias, Señor, porque, oh Dios, hemos podido compartir el capítulo 27 y 28, donde tú narras, Señor, esta experiencia del pueblo de Israel, lo que significaba la obediencia y la desobediencia.
Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, oh Dios, aleluya, que tu palabra sea un faro que nos guíe, que nos ilumine y que nos guíe por la senda de justicia y de verdad. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora por esta escuela bíblica dominical. Te bendecimos en gran manera. Te damos gloria, honra y alabanza a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos amados, y les recordamos, hermanos queridos, de que hoy día vamos a tener también el culto de la iglesia en forma también a las 11 de la mañana, forma presencial, y también vía YouTube. Dios les bendiga. Nos esperamos para el próximo domingo 29 con otra lección, domingo 20, con otra lección similar a esta. Bendiciones a cada uno de ustedes.